noches. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en una charla de fotografía entre mate y mate con un tema que hoy tiene que ver con aprendizaje. ¿Está? Vamos a ver con quiénes ya contamos, quiénes tenemos activos. Y Efraín Palma, buenas tardes de Toluca. Estefanía Aguilar de Rafaela Santa Fe. Muy bien, acá cerquita. Vicky Copelo desde Cava, Buenos Aires. ¿Cómo andamos, Vicky? Marcos Villa desde Perú. Angie Salgar Caballero desde Bolivia. Saludos desde Galvez, Daniel Facio, un gusto saludarte. Mónica Núñez de Colonia del Sacramento, acá de Uruguay. Fernando Cárdenas de Guatemala. Daniel Berrueso, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Bien, bueno, un grupito lindo de gente. Tenemos unos cuantos incondicionales. Se escucha bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Está saliendo todo bien? ¿Alguno que me confirme? Así ya arrancamos. Luis Torres, buenas noches. Gustavo desde el Chaltén. Luis, espero que nos encontremos ahora en abril, que voy a estar en el Calafate. Creo que estamos ahí medianamente cerca. Buenas noches, Luis Iriondo. ¿Cómo andamos, Luisito de Tucumán? Sergio Osorio, saludos de Oregón, muy bien. Adriana Claudio, buenas noches. Marisol, buenas noches, de Buenos Aires, muy bien. Marisol Pizarro. Bueno, creo que se escucha bien, porque si nadie me está diciendo nada, así que calculo que se debe estar escuchando todo bien. Ah, muy bien, gracias Sergio Osorio, ahí que se escucha muy bien. Vicky también me pone que se escucha bien. Perfecto. Vamos a entrar ya en tema. Tenemos una muy linda charla. Tenemos una charla de aprendizaje, porque este es un punto donde generalmente aparecen dudas. ¿Está? Y es normal que aparezcan dudas porque mucha gente me pregunta, tengo que hacer fotografía de tal cosa. ¿Cómo voy a fotografiar eso? Estamos. Y te quedan dos alternativas. O bien vos lo interpretás vos y lo fotografías, o bien le copias a otro lo que hace otro. Tenés que sacar fotografías, qué sé yo, de mates. Bueno, entras a Google y ves cómo son las fotos de mates y haces un igual y punto. ¿Está? Bien, obvio que esta segunda forma es la más patética de todas. Y encima hay gente que lo enseña eso. Dios mío, es dramática la cosa. Pero esa onda, viste, decir, fíjense cómo hace otro y cópienle, eso es dramático, eso es patético, es lo peor que puede haber. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver, y después se preguntan, ¿por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué no me contratan? Bueno, no hablemos. Una de las cosas que tenemos que ver es el hecho de decir, ¿cómo desentraño esto? Un punto principal y fundamental, esto pasa por la interpretación. ¿Está? O sea, yo voy a interpretar lo que fotografío. Y de esto hemos hablado algunas veces. La interpretación se basa en la percepción, en lo que yo pienso de eso en base a mi conocimiento y a mi experiencia de vida, a mi formación. Entonces eso me permite interpretar. Pero hay algo que va más allá. Hay cuestiones estructurales que tenemos que saber para realmente tener bien en claro y tener bien certero, preciso, cómo voy a fotografiar eso. ¿Cuál es la forma que más me conviene? ¿Cómo es lo ideal? Entonces, cuando nos enfrentamos a esto y vamos a hacer fotografías de algo, de alguien, ¿cómo sé si un objeto o una persona están bien representados en una fotografía? ¿Qué me da la certeza de eso? ¿Quién define cómo debe verse eso o ese en la foto? O sea, hay alguien que determina, porque claro, de última yo le hago una foto y bueno, ¿quién determina? ¿El cliente determina? ¿El cliente que no sabe nada de fotografía? ¿Quién? ¿Los fotógrafos más avanzados? ¿Los gurúes? ¿Quién determina? ¿Un libro de las, qué sé yo, 500 poses de fotografía? ¿Quién determina? Tercero, ¿cómo sé lo que debo hacer en cada caso? No hay un tips para cada tipo de fotografía. Entonces, ¿cómo manejo esto? ¿De qué forma? No es sencillo, no es fácil, pero hay una forma, hay una manera. Claro, es a través del estudio, del conocimiento, que ahora vamos a ir desentramando, pero es una cuestión donde
me involucro a querer profundizar en esto. Rudolf Arnhem señala en su libro Arte y Percepción Visual, que es un libro fabuloso, que es fundamental que lo lean. Lo tenemos en la plataforma GustavoPomarFotografía.online, lo tenemos ahí con... Se lo pueden bajar y lo pueden leer. Él dice que el proceso perceptivo, ¿tá?, de la percepción con respecto a algo, arranca con la aprehensión de los rasgos estructurales sobresalientes, aquellas cosas que son llamativas en su forma. Precisamente, la forma constituye el aspecto visual y sensible de un objeto o de su representación. Esto es clave. La aprehensión de los rasgos estructurales sobresalientes. ¿Tá? Esa forma constituye el aspecto visual y sensible de un objeto en su representación. ¿Cuáles son esos rasgos estructurales sobresalientes en esa cosa o en esa persona? Por ahí tiene que pasar tu interpretación. Pues sí, no sé, Gustavo, yo qué sé yo. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más, cuando vos tratás de conectar con eso, le encontrás un sentido? ¿Está? A eso que vas a fotografiar, a esa persona, a ese lugar, a esa cosa, lo que sea. ¿Cómo la vas a interpretar? Ahí aparecen, o ahí deberían empezar a aparecer, deberías empezar a interpretar esos rasgos estructurales sobresalientes. ¿Por qué? Porque básicamente eso que nosotros queremos fotografiar, eso que queremos representar, tiene una forma en la cual todos podemos identificarlo. Justo Villafañe afirma que la forma se refiere al conjunto de características que se modifican cuando el objeto cambia de posición, orientación o simplemente de contexto. Este estudioso distingue, Justo Villafañe, distingue entre forma y estructura o forma estructural. Este último definido como, fíjense, las características inmutables y permanentes de los objetos sobre los que reposa su identidad visual. Bien, esto lo escribe en su libro Los elementos morfológicos de la imagen. ¿Está? Una de las cosas que nos está diciendo Justo Villafañe acá es que la forma, nos referimos a eso, al aspecto, a la forma, al conjunto de características que se modifican cuando cambiamos de posición, de orientación o el contexto, ¿está? Pero hay una estructura, hay una forma estructural, ¿está?, donde hay características inmutables y permanentes de los objetos sobre los que representa su identidad. No importa que cambiemos el punto de vista, el contexto, el tamaño, características, en todos podemos definir esa forma estructural, ¿está?, que es característica y permanente en esos objetos, y es lo que le da identidad. Entonces, sabemos cómo es una taza, y si nosotros tenemos en cuenta la posibilidad de que en todas las fotos se vean esos rasgos característicos estructurales, ¿tá?, que le dan identidad, no vamos a tener problemas de fotografiarla de distintos puntos de vista, de distinta manera, con distinta iluminación, pero siempre respetando eso. Que esos rasgos estructurales que son característicos y le dan identidad a ese objeto, a esa persona, a esa cosa, al lugar donde vamos a fotografiar. Claro, necesitamos mucha información, hay que trabajar sobre mucha información. ¿Está? Bien. Es esta última definición la que nos interesa especialmente, la que proclama el valor estructural de la forma como factor responsable de la identidad visual. O sea que una de las cosas que nos habla Villafañe es que hay una identidad visual. Cada elemento, cada persona, cada lugar, cada situación tiene una identidad visual. ¿Está? Que vamos a poder encontrar o reconocer en los espacios de la representación. ¿Qué utilizamos para esta tarea? Y una de las cosas en las cuales tenemos que apoyarnos profundamente es en la morfología. Con respecto a la morfología, con respecto a la etimología de la palabra morfología, podemos decir que deriva del griego y se puede traducir como la ciencia de la forma. Como morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio
y la descripción de las formas externas de un objeto. Y tiene toda una serie de variables, es toda una ciencia, o sea que te imaginas que es todo un estudio, todo ahí. Si vos estudias comunicación visual, por ejemplo, es una materia que la vas a ver varios años, o sea, es algo que no lo vamos a explicar en una noche. Pero de acá entendemos algo fundamental, porque esto nos está hablando que es el estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. Bien, nosotros, ¿qué tenemos dentro del lenguaje visual para poder describir las formas externas de un objeto? La iconicidad. ¿Está? La iconicidad o el lenguaje icónico es la representación de la realidad a través de las imágenes. La realidad visual considerada en sus elementos más fácilmente apreciables, los colores, las formas, el volumen y la textura. Así que esto quiere decir que hay cuatro atributos que nos permiten hacer una muy buena representación de un objeto, de algo, de un lugar o de una persona. ¿Bien? ¿Qué es entonces iconicidad? ¿Por dónde pasa el tema de la iconicidad o del lenguaje icónico? Que eso que yo fotografío, eso que está en una imagen, es muy, muy parecido a lo que se ve en la realidad. Yo los veo y es muy igual a lo que se ve en la realidad. Puedo distinguir esa forma característica, esa identidad visual rápidamente. Bien, hay cuatro atributos que si yo trabajo técnicamente para que aparezcan en mi foto, o sea, la forma, el volumen, la textura y el color, me estoy asegurando ya de parte del espectador tener un reconocimiento de la forma. ¿Bien? Ojo, siempre teniendo en cuenta lo que vimos al principio. ¿Está? ¿Por qué? Porque, claro, con esto podemos irnos para cualquier lado, pero si sabemos que tenemos que mantener los rasgos estructurales sobresalientes, ¿para qué? Para que haya una muy buena identificación, ¿tá? Para que haya una identidad visual, para que podamos de alguna manera tener esas características resaltadas y eso le da identidad visual al objeto. Entonces, sabemos que la forma, el volumen, entonces lo vamos a manejar técnicamente con este propósito. Con resaltar, con mostrar, con dar a entender bien esas cualidades en el objeto que la hacen sobresaliente y que son características en su identidad visual. Ahora, espérenme que me perdí. ¿Dónde está mi mouse? No mi mouse, acá está. Mi cursor. Aquí estamos. Muy bien. Es un ejemplo que siempre tenemos, siempre doy en esto, pero bueno. En la iconicidad podemos establecer, o sea, yo no podría decirles a ustedes que esto es un pescado. ¿Por qué? Porque por la forma, por el volumen que tiene, la textura y el mismo color, nos determina que es un pollo. Ahora, el color determina que este pollo está crudo, no cocido. Abajo es otro punto de vista, otro ángulo de toma. O sea que fíjense que cambiamos eso. Es otra iluminación, es otro contexto, es totalmente diferente todo, pero podemos seguir identificando por su forma, volumen, aspecto, color, que es un pollo, pero esta vez está cocido. Entonces, básicamente, si yo respeto esos rasgos característicos que dan identidad visual, eso que yo al interpretar reconozco, bien, no importa lo que cambie, va a seguir manteniéndose. Tenemos que entender que atrás de toda imagen existe un sujeto, un ojo observador que nos seduce y convoca a mirar cualquier objeto desde un particular punto de vista, compuesto por un encuadre determinado, por una luz precisa, por un entorno específico y todos elementos que hacen que esa mirada nos muestre el objeto con una intención definida, como si estuviésemos mirando a través de sus ojos. ¿Para qué? ¿Está? ¿Para qué hace esto el fotógrafo? Para que comprendas lo que él siente, percibe cuando está haciendo esa foto, lo que significa eso para él, lo que él entiende e interpreta de eso, el mensaje que damos a través de eso. Entonces, a través de eso, según cómo conectamos
qué interpretamos del objeto, del sujeto, del lugar, lo que sea, vamos a hacer nuestra foto. Y vamos a tener un vislumbre de lo que es realmente favorecedor, agradable, lo que es bello, lo que realmente gusta y se entiende. Así cambiemos absolutamente todo. Un cambio de pose, un cambio de iluminación, un cambio de contexto, un cambio de elementos, aunque mantengamos el mismo sujeto, nos da un cambio totalmente absoluto del mensaje, pero seguimos manteniendo la identidad visual. ¿Está? La persona. Las artes plásticas poseen la libertad y me atrevería a decir, dice Villafañe, la obligación de revolucionar la forma con la que se mira a la realidad. Entre ellas, la fotografía es de alguna manera la más directa porque está intrínsecamente ligada a lo que concretamente ya existe. Así que tenemos la libertad y la obligación de revolucionar la forma en que se mira. En realidad lo podemos hacer de muchas maneras, ¿está? Pero podemos hablar de lo mismo desde diferentes aspectos. En eso tenemos que trabajar. Una de las formas en que a mí me gusta hacerlo y yo he encontrado una manera en cual me entiendo que está buena es tomar lo ordinario y transformarlo en extraordinario. ¿Está? Pero hemos visto que hay una serie de cuestiones que tenemos que definir ahora. Ok, perfecto. Yo tengo todo esto en cuenta, interpreto y todo, pero resulta que ahora, como vemos en tu trabajo, Gustavo, vemos 2 o 3 fotos diferentes de lo mismo. ¿Cuál es la que tengo que entregar? ¿Cuál es la que está buena? ¿Cuál es la que tengo que publicar? ¿Cuál es la que sirve? La elección no tiene por qué caer en el cliente. Y yo soy un convencido que la elección la tenemos que tomar nosotros, porque nosotros somos los que sabemos. Pero necesitamos un par de puntos de orientación. Santo Tomás de Aquino, hablando acerca de la belleza, él veía una relación entre el sujeto y el objeto, o sea, la percepción, ¿no? Esa relación era cómo el sujeto percibía el objeto. El objeto se manifiesta como forma y el sujeto percibe esa forma gracias a la sensibilidad estética. Entre forma y sensibilidad hay una afinidad estructural, hay un contacto, hay una conexión. Y distinguían la belleza 3 cualidades. Atento a esto porque, bueno, vamos a ver si yo estoy respetando estas cualidades, estoy cerca de lo que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino definía como bello. La integridad, que es la estabilidad estructural del objeto. Un objeto roto o incompleto no puede ser bello, decía Santo Tomás. La armonía, es decir, la correcta proporción de las partes de un objeto. Y la claridad, relacionada a la belleza con la luz como símbolo de verdad. Para Santo Tomás, la luz es una realidad física que haya en el cuerpo diáfano, en el cuerpo bello, una disposición a recibir esa luz y a transmitirla, a resplandecer, a que sea algo que lo ponga como sublime. Ahora, fíjense que está hablando de, bueno, integridad, la estabilidad estructural, que es algo completo, armado, bien. Armonía, que es la correcta proporción de las partes. ¿Cómo sé que a través del punto de vista, el ángulo de toma, eso está proporcionado? Hay gente que hace fotos de producto con un gran angular para hacer algo distinto y el producto le queda deformado y piensa que está bien y no. ¿Está? La proporción en el mundo de arte o la proporcionalidad es una relación armónica y comparativa entre 2 o más elementos de una composición con respecto al tamaño, al color, al contexto, al formato y al resto de las variables de esta. Lo proporcionado es aquello que ensambla, que se conecta, que en una comparativa de diferentes situaciones tiene una relación entre sí. Esto también tiene que ver con lo que es la armonía. ¿Está? Como para tener en cuenta. Pero también estamos hablando que una de las cosas en las cuales estaba expresando Santo Tomás de Aquino era la sensibilidad estética.
Y se llama sensibilidad estética a la manera que tiene el individuo de reaccionar emocional e intelectualmente ante la belleza, o lo que se considera bello. Es decir, el modo de conectar con la obra de arte. Así que esta sensibilidad estética surge del proceso de afirmación del ser humano cuando su sensibilidad humana se ha enriquecido gracias al estudio, la búsqueda de fundamentos que le permiten establecer juicios de opinión y así tomar decisiones. Cuando se ha expuesto a experiencias estéticas de diferente índole y tiene además la predisposición de buscar sensaciones en esas experiencias. Esto hace que las cualidades del objeto a fotografiar sean captadas como una expresión de la esencia misma del fotógrafo. Es entonces cuando se tiene la capacidad de crear algo nuevo en la imagen. Lo ordinario pasa a ser extraordinario, porque ya se lo ve distinto, ya se ha conectado con él y se lo entiende, se lo resignifica. Y esa es la base de lo que estamos hablando. El punto en esto que tenemos que tener en cuenta pasa básicamente por estimular esa sensibilidad estética. ¿Mm? Ese es el punto clave. Porque esa sensibilidad estética que viene de todo ese estudio, de toda esa búsqueda, de exponernos a experiencias estéticas, de desarrollar esa cuestión de lo estético a nuestro alrededor, lo que va a hacer es darnos esa sensibilidad para captar y para expresarnos a través de cuestiones estéticas. Es entonces cuando se tiene la capacidad de crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo estamos resignificando. Lo que está ocurriendo es que toda nuestra mirada se ve afectada de una manera particular a que al estar buscando desesperadamente ¿qué? Armonía, proporción, equilibrio, ¿tá? Relaciones. Y ahí es donde tenemos nuestra sensibilidad estética funcionando. Y ahí es donde tenemos una apreciación de lo bello. Ahí podemos tomar decisiones y decir, lo que mejor hace lucir a esta persona, a esta cosa, a este lugar, a esta situación, es esto. Y tomas tu decisión. Pero si somos conscientes que a través de la iluminación, del punto de vista, de la distancia focal, del ángulo de toma, cambiamos la forma de lo que estamos fotografiando, y aparte no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo estos muchachos, ¿no? O sea, ojo. O sea, es real esto. Entonces, tengo que tener de algún lado un anclaje, una seguridad de cuándo está bien, cuándo es bello, y no es tan abierto así que, bueno, para cada uno es diferente. En cierta manera sí, pero hay ¿cómo puedo decir? Hay un punto de anclaje donde tenemos que convenir y ponernos de acuerdo. Y donde la gran mayoría está de acuerdo. Pero nuestro punto de vista novedoso, nuestra resignificación, puede encontrar lugar ahí. Ese es el punto en esto. Muy bien. Muy bien. Antes de entrar a las preguntas, a las opiniones, quiero invitarlos para el miércoles que viene. Acuérdense, vos preguntás, Gustavo responde. Es muy fácil. Esto lo hacemos a través de la plataforma gustavopomarfotografía.online. Lo que tienen que hacer es entrar ahí, registrarse, ¿está? Y ya tienen acceso, y es gratuito, tienen acceso a las charlas todos los miércoles a las 20 horas, donde van a preguntar, charlamos, intercambiamos opiniones, están realmente muy buenos. Lo hacemos a través de Zoom, así que estamos ahí todos presentes, todos nos vemos, y es bastante interesante, bastante enriquecedor. Por otro lado, 17 y 18 de abril, volvemos a la ruta, volvemos a talleres presenciales. El Calafate, iluminar el desafío de la fotografía. Ya se están inscribiendo, ya están moviéndose. Vamos a estar teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria y todos los protocolos que establecidos. Para 15 personas como máximo. Pero bueno, sur de Argentina, el Calafate. Iluminar el desafío de la fotografía número 77 o 78, si no me equivoco. Tengo que revisar bien. Pero para el mes que viene, 19, 20 y 21 de marzo, tenemos taller online de fotografía de productos. Aquellos que se quedaron con las ganas, ya hice 2 el año pasado y no pudieron, bueno,
tenemos nuevamente taller online de fotografía de productos, 3 días, viernes, sábado y domingo por la noche. Un día de teoría, 2 días de práctica donde hacemos vidrio, metal, productos opacos, algunas cosas de comida, todo. Toda esta información la van a encontrar en gustavoponarfotografía.com. ¿Está? Muy bien. Allí los espero. Vamos a ver cómo andamos con preguntas y demás. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se siguen presentando. Joel Blanco, saludos desde Lima, ¿cómo vamos? Juli Ferrari, hola, ¿cómo va Juli? Edith Ortega de Florencia, Santa Fe, Argentina, muy bien, de acá cerquita. César Salinas, ¿cómo andamos César de Perú, de Lima? Un gusto saludarte. William Estudios WRC desde Colombia, un gusto William. Muy bien, un gusto gente. Preguntas u opiniones de lo que hemos estado hablando. Primero y principal, me gustaría saber si se entendió de lo que estuvimos hablando. Yo creería que sí, ¿está? Pero se entendió esto. Porque una de las cosas que yo con las cuales me he encontrado es que muchas veces cuando tenemos que fotografiar algún tipo de cosa, vemos en Google o vemos en las redes o le preguntamos a alguien cómo haría esa foto y son todas cosas que tenemos que definir nosotros en base a nuestra interpretación y a este conocimiento. ¿Estamos? Entonces, claro, a ver, estamos de acuerdo. Uy, no, pero no es fácil, Gustavo, es todo un estudio. Y claro que sí, hermano, es así la onda. Pero es lo único que te da una visión propia. Necesitamos entenderlo eso, ¿no? Porque si no, lo otro te estás dependiendo de lo que otro ya hizo. Y yo vuelvo a preguntar esto. Vuelvo a preguntar esto. Y que está bien, dicen, viste, por ahí se largan con delirios para rebatirme, pero yo pregunto esto. ¿Cómo vas a hacer una foto original si la única referencia que tenés sobre eso que vas a fotografiar es lo que viste en otra foto? Ya está. Ya está. Te vas a basar en eso para hacer algo diferente y termina siendo lo mismo, pero con otro color, nada más. Entonces, no podés sacar algo propio tuyo de adentro si no es a través de tu percepción. Si te vas a basar en lo del otro, es la percepción del otro. A lo sumo vos modificás un poquito la percepción del otro. Pero como fotógrafos, una de las cosas que hacemos es llevar a nuestro espectador a que mire a través de nuestros ojos. Ese es el punto. Así que cuando vos estás copiándole a otro, estás mirando a través de los ojos del otro. Esa es la verdad de la milanesa, como decimos acá, ¿no? Entonces, ¿hay una forma? Sí hay una manera. Acá lo estuvimos viendo. Entonces, tomo en cuenta ese reconocimiento que tiene que tener en la foto el objeto, el sujeto, el producto, lo que sea, con respecto a esa forma estructural y a esa identidad visual que le dan esos rasgos característicos que pude descubrir a través de la interpretación, de la información, del conocimiento. Y en base a eso, ahora voy a ver técnicamente cómo utilizo esos 4 factores que me permiten representar la realidad física, forma, volumen, textura, color, ¿tá? Que me voy a basar mucho en la iluminación, obvio. ¿Para qué? Para lograr una representación que sea icónica, o sea, que se pueda entender muy bien. Ahora, en base a esto, ahora tengo que ver aquello que voy a trabajar en la sutileza, que puede estar dada por el contexto, el punto de vista, el ángulo de toma, la iluminación, lo que sea. Pero ojo, lo que no puedo hacer es alterar o romper esa forma estructural del objeto, porque si no se pierde la identidad visual. ¿Está? Ese es el juego ahí. Esa es la parte difícil. Esa es la lucha de la creatividad. Acuérdense que la creatividad necesita límites, necesita fronteras, necesita algo que atravesar y romper, pero claro, tiene esos límites. Entonces no puede ser cualquier cosa. ¿Está? Una vez escuché una muy buena explicación con respecto a eso. Dice, supongamos que vos vas con tu auto y se te pincha la rueda del auto. Y tenés que cambiar la rueda del auto. Y decís, no, yo voy a ser creativo. Y agarras un tarro de pintura y te pones a pintar el techo del auto.
y lo haces con colores, con lunares, verde, y vos decís, ¿qué tiene que ver eso? La necesidad es arreglar la rueda. Pero no importa, yo no me voy a sujetar a lo que me obliguen. Yo soy libre y voy a expresarme con creatividad porque soy creativo. Entonces hago lo que yo quiero. Eso sería más o menos cuando no se tiene ni idea de lo que se está haciendo fotográficamente, pero seamos creativos, hagamos cosas creativas, hagamos cosas locas, cualquier cosa. La creatividad es funcional a una necesidad. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos que trabajar fuerte. Mónica Núñez dice, me pareció muy buena la explicación icónica. Ah, bueno, genial, Mónica, qué bien. Qué bien. Recuérdense que todo esto, todas las charlas de fotografía intermatemate están grabadas en mi plataforma. Se registran y las van a poder ver todas las que quieran, ¿tá? Y las veces que quieran. Están todas grabadas ahí. Sergio Fumansky. Hola Gustavo, ¿cómo va? Una vez hablando con un colega le comenté que sus fotos estaban inspiradas en Sebastián Salgado. Yo consideraba que trataba de copiarlo, a lo que él me dijo que para él ya estaba todo inventado y si él hacía fotos parecidas a Salgado era porque tenía un mismo criterio artístico. ¿Qué opinás? Que tu colega es un... ¿Cómo te puedo decir? A ver. Es un avivado, es un... No un chanta, pero es un... No, o sea, no estoy de acuerdo. Primero principal, no estoy de acuerdo con el hecho de que ya está todo inventado. Para nada. Ese es un concepto tan ridículo y tan limitante del ser humano que me hace acordar que una vez leí que al principio de 1900 en Estados Unidos había una propuesta de cerrar la oficina de registro de patentes e inventos porque dijeron, ¿qué cosa nueva se va a inventar? Olvídate, ya está todo inventado. Miren lo que pasó de 1900 para acá. ¿Está? Entonces no podemos pensar así. Ya está todo inventado, lo que ahora hay que hacer es reciclar. Eso lo dicen los mediocres y eso, claro, si a vos no se te ocurre nada, ¿me entendés? Enseguida te escondes ahí. Ay, ya está todo inventado, hay que tomar, robar, como algunos dicen por ahí también, como un artista, que hay un libro de eso, perfecto, tiene sus cuestiones muy interesantes, ¿no? Ese libro. Pero toda esa onda de, no, hermano, no. No, aparte, no te desmerezcas tanto. No te trates tanto como un idiota, como un bobo. ¿Por qué nos humillamos así, gratuitamente? Yo quiero pensar que tengo la capacidad para generar cosas nuevas, para descubrir algo en algún momento, que se me vaya la vida en esa búsqueda. ¿Pero por qué tengo que decir, no, ya estoy inventado, ¿eh? Ya no, listo? No, no. Y decía que si hace fotos parecidas a Salgado era porque tenía un mismo criterio artístico. ¿Qué opinas? Primero principal, comentarle a tu colega que Salgado no era artista. Por palabras de él, ¿eh? Por palabras de él. Sebastián Salgado decía, yo no soy artista. Yo soy un documentalista. Yo soy un reportero. No soy artista. Entonces, no había un mismo criterio artístico. Vamos a empezar por ahí. Vos podés tener una influencia, pero eso no quiere decir que hagas lo mismo. ¿Estamos? De hecho, todos tenemos influencias en el arte, en nuestras vidas, en cómo nos expresamos, opinamos, todo, porque es parte de lo que nos condiciona. La educación, la formación, las influencias que están dadas por el lugar donde hemos nacido, crecido, la cultura, la sociedad, los amigos, los familiares, aquellas cosas que hemos tomado como fuentes de autoridad, que puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser la Biblia, el Corán, puede ser, no sé. ¿Entienden? Todo ese tipo de cosas, de alguna manera, nos influyen. La gente con la que nos hemos relacionado, las experiencias de vida que hemos vivido, todo eso abren nuestro umbral de percepción a que a tener a tener influencias. Es normal. Pero no, tener una influencia no quiere decir que soy el calco, no quiere decir que hago lo mismo. Atenti, ¿eh? Es que eso de alguna manera, una influencia es aquí, de alguna manera eso me impactó, me marcó, bueno, y yo puedo, digamos, empezar a construir a partir de ahí, o que una de las aristas de eso me influye, pero no hacer lo mismo. ¿Está? William, estudio de CWR, dice, nos dejó sin palabras, todo es de educación visual. Sí, William, yo creo que sí.
Yo creo que necesitamos educarnos visualmente, necesitamos profundizar en esto del lenguaje visual, de la educación visual, porque es clave. Tenemos muy poco conocimiento, somos bastante analfabetos en esto. Entonces, creo que hay mucho por recorrer y creo que de a poco podemos ir generando imágenes que sean propias. Que eso sería lo más maravilloso que puede existir. Y es lo que yo creo que nos está demandando la fotografía. Nos está demandando el hecho de que podamos crear, generar, desarrollar imágenes propias. No que estemos haciendo lo mismo que hacen los demás. Miren, acá hay gente que saludó de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos, de Uruguay, de un montón de países, de México, de Costa Rica, de Panamá, de Perú, de un montón de países. Tenemos identidades diferentes, tenemos culturas diferentes, tenemos experiencias de vida por la formación y por la cultura diferentes. No puede ser que estemos haciendo todos el mismo tipo de fotografía. No. Eso es una falta de identidad total. Pero eso es porque no se conoce, de alguna manera, no se comprende esto, ¿tá? De cómo es la metodología. Ahí es donde aparece la cuestión. Daniela Zanetti dice, estamos tan bombardeados de imágenes constantemente a través de las redes, por ejemplo, que a veces, sobre todo siendo principalmente principiante, parecería que no hay nada nuevo, pero es una búsqueda constante, creo. Sí, y aparte hay una cuestión. La forma en que uno, está bien, necesitamos estudiar, conocer, pero la forma en que uno se acerca a las imágenes. Vos puedes acercarte para aprender, o puedes acercarte como un ejemplo, o puedes acercarte para admirar la obra y admirar, vamos a decir, obra de arte. ¿Está? Son dos formas de acercarte diferentes. La mayoría está acercándose a la foto a ver qué le puede copiar, qué le puede sacar que está lindo, que le guste para hacerlo, algún tips, alguna cosa. Pero hay que empezar a acercarse a la imagen, ¿tá? Como para deleitarse, para alimentarse de eso, para regocijarse en esa imagen, para reflexionar, para tratar de entender una visión distinta a la propia, que esa es la función del arte, alimentar el alma, ¿no? Odette Aguilera Caruso, ¿cómo andás, Odette de Honduras? Dice, ¿te acordás que una vez nos comentabas que la fotografía no era arte, sino una ciencia? ¿Me recordás el trasfondo de ese criterio? En realidad, yo lo que establece es lo siguiente, antes que salgan acá a atacarme al cuello. La fotografía, yo siempre digo, no es arte. Es una expresión, digamos, técnica, es una representación técnica, científica, totalmente experimental, porque es así. Todo lo que llevamos adelante está basado en eso. Si nosotros, digamos, me hacen una foto a mí, ponemos un flash acá a este costado y hacemos la foto, la mitad de mi cara va a estar en luz, la otra mitad va a estar en sombra. Cada vez que hagamos lo mismo vamos a tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué tiene eso de artístico? Y en realidad, lo que yo hago hincapié es que la fotografía es un recurso expresivo que se basa en la ciencia, pero lo artístico está dentro nuestro. Ese es el punto. La fotografía en sí, como sí en su esencia, no es arte, es un recurso expresivo, como la pintura. El arte, lo artístico, está dentro de tu alma, está lo que vos expresás, es lo que vos sacás de ahí adentro. Ese es el punto. ¿Está? Pero después, como recurso expresivo, si vamos a hablar frío y llano, como recurso expresivo es totalmente técnico, es un recurso técnico, que se basa en aparatos técnicos para, a través de toda una serie de fundamentos científicos, o sea, cuando hablamos de iluminación estamos hablando de las propiedades ópticas de la luz, cuando estamos hablando de composición estamos hablando de proporciones, estamos hablando de perspectiva, estamos hablando de forma, que todo tiene una cuestión científica. ¿Está? Tenemos ahí a Brunelleschi con las perspectivas, lo tenemos al tema de la zona aura, el punto de oro. Ay, me sale el nombre ahora de este muchacho. Que en 1200 desarrolló la cuestión esta del
de la zona áurea, del número de oro, de la proporción divina. Ya me va a salir. ¿Está? Sandra Barce dice, ¿en la composición está el arte? No. No, la composición es un recurso más para que vos ordenes tu mensaje visual y sea comprendido por el espectador. Lo artístico o el arte en sí está en lo que vos tenés que decir. ¿Está? Claro, hay una elección al componer, pero vos tenés un montón de reglas dadas por la Gestalt, tenés un montón de formas establecidas en la relación de equilibrio, de proporciones, de armonía, ¿está? Que tomás esa fórmula, la aplicás y te da perfectamente. ¿Dónde está lo artístico en eso? En la elección. En realidad, lo artístico está en lo que tenés para decir y cómo lo decís. En esa combinación, Fibonacci, no Fibonacci. Gracias Alejandro, Fibonacci. Muy bien. Lo importante en lo artístico está en el mensaje que tienes que dar. Acuérdense que la fotografía es un lenguaje y los lenguajes son para comunicar, para expresarse, para transmitir un mensaje. Entonces, lo artístico está en el mensaje y cómo lo das. Esa percepción, esa perspectiva diferente que vos tenés de la vida, de las cosas, que das un mensaje de algo de un punto de vista distinto. Eso es lo que hace el artista. ¿Está? Algo que nos mueve, que nos llama, que nos atrapa, porque tiene esa capacidad. Esa capacidad de tomar lo ordinario y transformarlo en extraordinario. Esa capacidad de movernos o de hacernos reflexionar con la imagen que él de alguna manera compone con ciertos elementos que no se nos ocurriría a nosotros componerla. Así. Y eso crea todo un mensaje que puede llegar a tener un impacto visual. Ahí está la parte artística. Pero después, la composición, la iluminación, la edición, todo eso es técnico. Todo es técnico. ¿Está? Vos en composición tenés que saber armonía, equilibrio, todas las relaciones que hay entre esa armonía y equilibrio. Tenés toda la Gestalt que te habla acerca del tema de lo que es el equilibrio a través de los elementos, el equilibrio a través del formato. Tenés la composición tonal, tenés el tema de trabajar con perspectivas, o sea, hay un montón de cosas que son totalmente técnicas. ¿Está? Entonces, la cuestión está ahí. Alejandro dice, el arte está en nuestra mirada, y ahí coincidimos. Lo que pasa es que nuestra mirada hay que alimentarla. ¿Está? ¿Está? Nuestra mirada tenemos que alimentarla. Porque, a ver, yo estoy de acuerdo con vos en eso, ¿eh? El arte está en la mirada, perfecto. Pero si yo no puedo, a través de los recursos que tengo en fotografía, darle la forma adecuada a eso que quiero expresar, que quiero fotografiar, entonces puedo tener una mirada genial, pero no sé cómo hacerlo. O sea, aparte de esa técnica es fundamental. La parte de conocimiento es fundamental. Y sí el conocimiento o el autoconocimiento de mi mirada. ¿Está? Ojo con eso. Porque, claro, yo tengo que saber por qué pienso de esa manera. Yo tengo que tener un fundamento, una lógica interna de por qué me voy a expresar así. Eso es lo que construye mi mirada. ¿Mm? Jonathan, se me escapó. Ricardo Ruiz Fajardo. Bien lo has dicho otras veces, Elma, eso con maestría del recurso te dará la oportunidad de ser creativo de acuerdo a lo que conoces. Conocimiento. Saludos de Guatemala. Sí, o sea, el cerebro no puede usar lo que no conoce, así que vos no podés desarrollar algo que no tenés idea cómo. Por eso la importancia del aprendizaje, ¿no? A ver. ¿En la fotografía de sombras se utilizan todos los mismos recursos? Sí. Sí. Nada más que no tenés el volumen y no tenés la textura. ¿Estamos? Pero después tenés que manejar equilibrio, armonía, proporción, sí. Waldo López Josué Castillo. Con Gustavo Pomar se aprende mucho esta charla, entonces es una oportunidad buenísima. Qué bueno, gracias Waldo que lo tomes así. Vicky Copelo. Lo que estoy viendo son muchas fotos muy photoshopeadas, parecen cuadros tirando a ser cuadros, autores, pintores
y deforman demasiado la realidad agregando, sacando, y eso no me cierra. No te olvides de que soy reportero gráfica, son dos tipos de fotografías distintos. El reportero se tiene que arreglar con lo que hay y manejar la composición y todo lo técnico con lo que hay. Un ojo en el visor y el otro en lo que pasa con los gestos y mantener la armonía con lo que hay. Sí, sí. ¿Y eso sabes a qué te lleva? A que la educación previa sea todavía mucho más profunda. Tiene que ser intuitivo. ¿Tá? Tu reacción en la composición, en la armonía, en lo que vos necesites. Ahora, atento una cosa. Atento una cosa. Yo tengo un montón de fotos que photoshopeadas, digamos. Montajes donde vos las ves y no te das cuenta que está para vos es una toma directa. ¿Ah? Y en otras sí, se nota. Y eso va a depender de lo que yo quiero que se note o que no se note. Y así es como debería ser. Ahora, en la fotografía de prensa, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es registrar un hecho, ¿bien? Y de algo que está sucediendo, y tenemos que hacerlo de una manera donde la información pueda ser contundente, precisa y clara. ¿Está? Ese es un punto fundamental dentro de lo que es la fotografía de prensa. Ahora, por eso, por esa situación, es como dicen algunos maestros. Mira, hay un libro muy interesante. Déjame ver, tengo por acá. Muy interesante. De Tino Soriano, que se llama Ayúdame a mirar. Y yo creo que lo tengo marcado acá, ¿sabes? Hay una frase de Eugene Smith, que yo creo que es el padre del fotoperiodismo. Escuchá qué bueno que está. Dice Eugene Smith: creo que el fotoperiodismo es fotografía documental con un propósito. Lo único erróneo en la palabra documental es que algunos creen que pueden tomarse fotos absolutamente aburridas de los ingredientes de algo en lugar del corazón de algo. Me encanta esta frase de Eugene Smith. O sea, porque se esconden, digamos, esconden su mediocridad en el tema de, pero esto es documental, ¿eh? Entonces tiene que ser, bueno, hacerlo atractivo aunque sea documental, sin faltar a la verdad. Lo que pasa es que la ignorancia los lleva a que el único elemento que puedan utilizar es el Photoshop. Entonces no es así. ¿Está? Ojo con eso. ¿Qué tenemos acá? Wincook. ¿Cómo saber que ya es el tiempo de cambiar estilos o evolucionar en la composición? Eso no tenés que preocuparte, Win. Si nos ponemos a hablar del estilo, ¿qué vas a decir? ¿Qué podemos decir del estilo? ¿El estilo qué es, básicamente? Es una prolongación de tu personalidad. Vos, y acá es donde está la cuestión. Algunos dicen, yo tengo un estilo como el de Pepe o el de Tito. Esos son los estilos de Pepe y de Tito, no es tuyo. Bueno, yo tengo un estilo como que se utiliza en la fotografía rusa o qué sé yo, mexicana. No es tu estilo. ¿Y cuál es mi estilo? Primero y principal, vos no podés pretender tener un estilo si no tenés un estilo de vida. Eso es básico. ¿Está? Vamos a tener un estilo y no tenés un estilo de vida. No tenés algo característico, algo que es realmente tuyo, que nace de tu personalidad, de tu fuerza, de tu visión, de tus decisiones, de tus cosas. Porque el chiste acá es este. Y es fácil entenderlo. Es que es, digamos, un poco más complicado, te lleva mucho más tiempo aplicarlo, pero entenderlo es fácil. Vos necesitas saber los fundamentos. Todo lo relacionado a la técnica fotográfica. El manejo de tu cámara, toda la parte óptica, mecánica, todas las implicancias que tiene eso, qué sé yo, profundidad de campo, distancia focal, todas las cuestiones que tienen que ver con la exposición, punto. Iluminación, natural, artificial,
el tema de las propiedades ópticas de la luz, los factores que determinan la iluminación, todo lo que tiene que ver con los esquemas de iluminación, todo eso. La composición, todo lo que veníamos hablando, de composición, a editar. ¿Tá? Después tenés que saber de comunicación visual y de estética. Y ahora toma tus propias decisiones. ¿Y en base a qué me decís vos, Gustavo? En base a lo que vos pensás e interpretás de eso por tu carácter, tu personalidad. Tu mirada, como decía recién, pi, 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 ¿dónde estás? Alejandro Rodríguez. Tu mirada. Tu mirada fotográfica. Y tu mirada fotográfica, básicamente, ¿qué es? Es tu postura existencial. Es cómo vos ves la vida, es cómo vos ves lo que te rodea, es cómo vos ves la gente, cómo ves los productos, cómo ves, si tenés que hacer fotografía de vino, cómo ves el vino, si tenés que hacer fotografías, qué sé yo, de moda, qué pensás de la moda. Es tu forma de expresarte, de ver. ¿Está? Es tu postura existencial. Y vos lo podés definir eso en base a 3 preguntas que tenés que hacerte para empezar a definir tu postura existencial o tu mirada fotográfica. Primero y principal, ¿qué es lo que yo pienso de mí mismo? ¿Qué es lo que yo pienso de los demás que me rodean? Y tercero, ¿qué es lo que yo pienso que los demás, o qué es lo que yo creo que los demás piensan de mí? Esas 3 cosas son las que a vos te condicionan. Si tenés esas 3 respuestas, tenés tu mirada fotográfica, tenés tu estilo. Punto. ¿Está? Pero esa onda de que es una cuestión de estilos. ¿Qué es una cuestión de estilos? La gente habla de estilo livianamente como si fuera a ir a comprar una hamburguesa, ¿me entendés? Me voy a comprar 4 estilos, viste, por el precio de uno. ¿Qué es esto? Tu estilo es tu vida, hermano. Tu estilo es como vos sos, como vos vivís. Impetuoso, loco, arrebatado, tranquilo, meditado, ¿está? Profundo, superficial, o sea. Ahora, si vos después querés cambiar algún aspecto de eso, genial. Y lo que va a ocurrir es que aparte vas a ir cambiando. ¿Por qué? Porque vas a ir madurando. ¿Me entendés? Vas a ir madurando. Y con el tiempo vas a ir pensando las cosas de una manera diferente. Hace 20 años atrás, yo había un montón de cosas a las cuales yo pensaba de una manera particular. ¿Ah? Y ahora que pienso totalmente diferente. Entonces, esa maduración lleva a que también vaya madurando tu forma de expresarse. Va a ir también cambiando y madurando lo que vos pensás de otros y que los otros piensan de vos. Hay cosas que te van a importar más, hay cosas que no te van a importar, hay cosas que vas a desarrollarlas de otra manera. Y de eso se trata esto, ¿no? Ay, Roldán, amo tus charlas porque siempre se llevan a reflexionar. Bueno, a alguien me encanta que sea así, qué bueno. Vicky Copelo dice, tal cual, totalmente de acuerdo, por eso me ayudan a ver las fotografías de otro punto de vista. De eso se trata. Me encanta lo que dice Eugene. Trata de conseguir ese libro, que está muy bueno, Vicky. Me encanta lo que dice ahí, esa frase de Eugene Smith. Eugene Smith fue uno de los, como siempre digo, el padre del fotoperiodismo, ¿no? Pero porque, sí, o sea, porque vos haces fotografía documental tienes algo aburrido. No. Ponele onda. O sea, buscá esa imagen que realmente rompa con esas estructuras que siempre tiene que ser de esa manera, pero que siga siendo un documento, que siga manteniendo todas estas cuestiones. El problema en todo esto, ¿saben cuál es? Que es difícil, es complicado. Yo no digo que lo he logrado ni que lo hago nada por el estilo. Estoy buscándolo, estoy trabajando en eso, sigo tratando, pero es complicado, es jodido. ¿Está? Esa es la cuestión en esto. Pero hay que trabajar, hay que esforzarse y se puede lograr. Hay mucha gente que lo logra, entonces ¿por qué nosotros no? Esa es la cuestión en lo que hay que manejarse. Eso es lo que hay que meterle pila. Muy bien, a ver, ¿tenemos alguna reflexión más o tenemos
Mónica Núñez dice, qué grande sos, profe, cada día me son de gran ayuda a tu charla, gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, Mónica, qué bueno, me encanta que te sirva, genial. Pero bueno, amigos, esto de fotografiar es genial, está muy bueno, es muy reconfortante, pero también es un tema bastante serio, porque involucramos nuestra vida en esto. Entonces no hay que tomarlo tan a la ligera. Y cuando vos te empezás a ahondar en todo esto, realmente te metes en una cuestión eh, tremenda. Es tan... te atrapa, ¿no? Te atrapa de una manera impresionante. Así que bueno, necesitamos conocer más, necesitamos aprender más, necesitamos desarrollar más, necesitamos comprender cómo funciona cada una de las cosas de la fotografía y tener una metodología para fotografiar. Creo que ese es el punto más clave en esto. Alessandro Quiroz, profe, es muy cierto lo que dice y yo he comenzado así en la fotografía comprando los cursos de estilo por internet y todo eso. Pero al momento de realizar la práctica me sentía vacío. La fotografía es más que solo agarrar la cámara y editar las fotos. Se necesita mucho estudio y dedicación. Gracias por la charla. Así es, Alessandro. Me parece bárbaro que llegues a ese resultado, a esa visión. Y tiene que ver con esa cuestión de tu mirada en esto. Involucrar tu mirada, lo que a vos te parece y por qué. Aprendan a cuestionarse, cuestionense sus fotos y cuestionense ustedes mismos, sus pensamientos y todo eso. ¿Tá? No quiere decir con esto que no te muevas, no, 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 no. Porque algunos quedan paralizados porque son excesivamente perfeccionistas y después no desarrollan nada, porque todo siempre hay un pelo ahí en el huevo que está mal. No, no es ese nivel. Pero sí saber por qué hago, por qué me muevo. ¿Está? ¿Sabes algún libro sobre fotos de sombras? No, Mónica, pero te voy a dar un libro que te puede cambiar la forma de fotografiar. Se llama El elogio de las sombras. ¿Está? Junichiro Tanizaki es el autor. El elogio de las sombras. No tiene nada que ver con fotografía, pero a mí me dio vuelta la cabeza con la iluminación. Quiere decirte además que si Dios quiere en unos pocos días, quizás una semana, 10 días, 15 días, ya va a estar a la venta mi libro. Eso se los voy a avisar, no se hagan problema. Rompiendo el secreto de la fotografía. Ya pude ver la prueba de imprenta, está bárbaro. Así que bueno, si Dios quiere, ya en una semana, 10 días, 15 días como máximo, tenemos el libro a la venta. Gente, Vero Madrid, el para qué también es importante. No solo el por qué hago fotografías. Sí, sí. Sí, el para qué. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué buscamos con eso? Muy bien, Vero. Gente, muchas gracias por estar ahí presentes siempre. Gracias por estar todos los jueves. La verdad que disfruto mucho de estas charlas mientras tomamos unos mates y me alegro que para muchos de ustedes son de utilidad. ¿Tá? La verdad que eso me reconforta, me pone muy bien porque, bueno, digo, sirven, ¿no? Así que, bueno, los espero los miércoles, que también tenemos la posibilidad de poder estar preguntando y respondiendo y charlando, intercambiando ideas. Miércoles a las 20 horas de Argentina. Y atento a la gente del sur de Argentina. En abril tenemos Iluminar el desafío de la fotografía en el Calafate. Y el mes que viene el taller de fotografía de productos. Les mando un abrazo muy grande y les pido que se cuiden, por favor. ¿Está? No volverse locos, pero cuidarse con todo esto y vamos con esas fotos. Un abrazo grande y hasta la próxima.